más importante es que vayan entendiendo este tema, porque es la base para después poder entender lo que es cada uno de los impuestos y después poder entender cuando hablen de la determinación tributaria, cuando hablen, me imagino que van a hablar también de lo que es la forma de determinación de la obligación tributaria. Entonces, perdón, a ustedes les ayuda el tener claros estos conceptos, ¿ya? Entonces, ayer hemos quedado viendo lo que son los sujetos de la relación jurídica tributaria y hemos visto los que son los terceros responsables, ¿verdad? O sea, hemos hecho el tercero responsable es esa persona natural. Ojo, ya no podemos hablar que una persona jurídica pudiera ser considerada como un tercero responsable, ¿verdad? Porque, ¿quién es el tercero responsable? Aquel que maneja dinero de otra persona, ¿sí? El que administra el patrimonio de otra persona. Entonces, no hay una persona jurídica que pudiera administrar el patrimonio de otra persona jurídica. Necesariamente los administradores siempre han de ser las personas naturales, ¿no? Entonces hemos visto quiénes son aquellos que administran el patrimonio. Por favor, alguien que ha habilitado el micrófono. Les ruego, por favor, desactivar sus micrófonos y activarlos cuando ustedes quieran hacer uso de la palabra. ¿Ya? Por favor. Entonces decíamos, quien administra patrimonio ajeno es un tercero responsable. ¿Ya? Ahí hemos visto los padres, los albaceas, los tutores, los curadores, o sea, por los menores de edad. Los directores, administradores, etcétera, los que están administrando, los que están gerentando un negocio, son los terceros responsables. Después hemos dicho, no se olviden que cuando hemos hablado de contribuyente, al hablar de las personas jurídicas, hemos dicho que puede ser una persona jurídica que no necesariamente tenga su personería jurídica reconocida. Entonces, en este caso, también los administradores de esa persona jurídica que no tiene su reconocimiento. Y hemos identificado que pueden ser las asociaciones accidentales o cuentas en participación, que es cuando dos o más personas, sean naturales o una natural y una jurídica, o dos personas jurídicas, han de realizar una única actividad. O sea, se van a juntar, van a unir sus nombres, su trabajo, su esfuerzo para una sola actividad determinada. Y una vez que termina esa actividad, entonces esa asociación deja de existir. También hemos hablado de los síndicos, de las quiebras, de quiebras o concursos. ¿Qué es una quiebra? Es cuando una sociedad comercial, cuando un comerciante, que puede ser unipersonal o puede ser una sociedad, entra en un estado de insolvencia. Es decir, que no tiene el dinero necesario para poder cubrir todas las deudas que tiene, ¿no? Entonces, decide o hace un concurso preventivo, es decir, convoca a todos sus acreedores y les dice, esta es mi situación, este es mi patrimonio y páguense como el juez establezca, ¿no? Ese es un concurso de acreedores. Entonces, ¿quién está administrando ese concurso de acreedores? También es un tercer responsable. ¿Por qué? Porque dentro de las deudas que puede tener ese comerciante, puede tener también deudas tributarias, ¿no? O cuando hablamos de los síndicos de la quiebra. ¿Quién es un síndico? Ayer veíamos un poquito que en las sociedades anónimas, uno de los órganos que más funciona en esta sociedad
es la sindicatura, o sea, son los síndicos. Entonces, ¿quién es el síndico? Es esa persona que va a fiscalizar todo el manejo y todo el movimiento económico de la sociedad anónima. Entonces, cuando se va a entrar en un proceso de quiebra, se va a nombrar a uno o dos síndicos que sean los que vayan a fiscalizar, vayan a ver cómo se está, a controlar cómo se está llevando a cabo todo ese proceso de quiebra. Entonces, ¿por qué es tercero responsable también el síndico? Porque él está a cargo del patrimonio de ese comerciante que está entrando en ese proceso de quiebra, ¿no? Entonces, se mantiene el concepto general que el tercero responsable es aquella persona que no es contribuyente, no se da en él el hecho generador, pero sí es responsable de que se cumpla con todas las obligaciones tributarias de aquel cuyo patrimonio está administrado. Entonces, él es responsable, hemos dicho, por representación. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual la administración tributaria realice una ejecución, hemos dicho que la ejecución es cuando ya se ha terminado todo el procedimiento para establecer si ese contribuyente tiene una deuda con la administración tributaria, esa persona, ese contribuyente ha hecho uso de los recursos que la ley le da para desvirtuar esa deuda. Entonces ya no queda ningún recurso más que la administración tributaria comience a ejecutar. Y hemos hecho la ejecución, es ese cobro coactivo, ese cobro incluso por la fuerza, eso es coactivo, o sea, hacer uso de la fuerza para que ese contribuyente cancele. Entonces, ese tercero responsable ha de cubrir las deudas tributarias de la persona cuyo patrimonio está administrando con el propio patrimonio. O sea, no pone en juego, decíamos ayer, su propio patrimonio el tercero responsable. Pero ¿qué es lo que tiene que establecer? Que en el momento en el cual se inicie la ejecución tributaria, o sea, el acto de que la administración tributaria está cobrando, está haciendo todos los esfuerzos para que ese contribuyente o ese sujeto pasivo cumpla con su obligación pecuniaria, debe existir el patrimonio que administra el tercero responsable. Si existe ese patrimonio, el tercero responsable no asume ninguna otra responsabilidad. Pero cuando el tercero responsable ha de poner en riesgo su propio patrimonio, es cuando él, en el proceso de administración de ese patrimonio ajeno, hubiese realizado, si ustedes quieren, malos manejos. Si o sea, hubiera actuado con dolo. ¿Qué es el dolo? Es el engaño con el que una persona ha de actuar en contra de la otra persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese tercero responsable que va a ser subsidiario? Actuar con dolo. Saber que lo que está haciendo, por ejemplo, una defraudación tributaria, que es pagar menos tributo del que realmente corresponde que pague. O haga declaraciones que sean fraudulentas. Por ejemplo, que si las utilidades, para pagar el impuesto a las utilidades, la utilidad es 100, él diga no, vamos a pagar sobre 80. ¿No? O como decíamos ayer, cuando se trate de tributos en los cuales puede haber una compensación con algunas compras, utilice facturas que no corresponden, ¿verdad? O sea, podemos imaginarnos un montón de situaciones en las cuales ese tercero responsable está actuando
no solo con dolo frente al patrimonio que está administrando, sino sobre todo está actuando dolosamente en contra de la administración tributaria. Entonces, si eso sucede, entonces el tercero responsable en el momento en el cual la administración tributaria está procediendo a la ejecución, ha de cobrar esa deuda con el patrimonio que administra el tercero responsable y si no llegara a alcanzar, con el propio patrimonio del tercero responsable. Eso es cuando esta persona actúa por dolo. ¿Y qué quiere decir responsable subsidiario? ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es, en materia legal, es cuando una persona ha de ingresar en lugar de otro. ¿Ya? Si, por ejemplo, A debe a B y B establece que sea C quien pague, entonces, ¿qué es lo que pasa? C está entrando, o sea, está reemplazando a que es el deudor, porque él es subsidiario, entra en vez de. Y cuando hablamos de esa responsabilidad subsidiaria, hemos dicho primero cuando el tercero responsable actúa con dolo. Después cuando después dice cuando se esté ejecutando la totalidad de la deuda y no existiera patrimonio alguno para que pudiera la administración tributaria cobrar esa deuda. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El tercero responsable ha de tener que cubrir esa deuda, pero cuando actúe con dolo. Tengo unos alumnos, me imagino que la señal está baja, porque aquí en Sucre también nosotros estamos con lluvia, viento y probablemente en algún momento quisiera cortarse la señal. Procuren, por favor, las personas que tienen una señal baja o no están pudiendo captar bien, mantenerse en el curso el más tiempo posible. Estoy procurando que se graben las clases. Espero tener suerte porque la clase de ayer, no sé qué pasó, no se grabó. Y quienes no puedan permanecer en la clase por tema de señal, no se preocupen. Mañana les voy a mandar por WhatsApp el material que estoy utilizando. Ya sé que por favor no se preocupen quienes están con señal baja. Entonces decíamos, cuando el tercero responsable ha de pagar con su propio patrimonio las obligaciones las obligaciones tributarias que se generan por la administración de ese patrimonio ajeno, cuando éste actúe en forma dolosa, ¿ya? Y nos dice también el código cuando en el momento de hacerse la ejecución tributaria, en el momento en el que la administración tributaria está solicitando el cobro, no exista ningún patrimonio con el que pueda pagarse la administración tributaria esas obligaciones del sujeto pasivo. Pero siempre y cuando, o sea, sí, hay que tener en cuenta que el tercero responsable hubiese actuado de mala manera, se hubiese actuado en forma dolosa. Ahora, ¿qué sucede si son dos o más responsables? Y esto, ¿cuándo se va a dar que haya más de dos responsables? Cuando los responsables sean un directorio. ¿Qué es un directorio? Es un organismo que está compuesto por dos o más personas que son los encargados de manejar una institución. Generalmente las sociedades de responsabilidad limitada se manejan a través de un directorio.
las sociedades anónimas también tienen su director. Entonces, cuando son dos o más los que tienen esa calidad de tercero responsable, entonces ellos han de ser responsables solidarios. ¿Qué es la solidaridad? Ayer decíamos, es cuando hay hay un acreedor y varios deudores, o es un solo deudor y varios acreedores, ¿verdad? Es decir, que uno de los sujetos de la obligación no es singular, sino es plural, o sea, son varias personas. Entonces, ¿qué significa la solidaridad? Que si, por ejemplo, tenemos que ha prestado dinero a 1, 2, 3 y 4, les ha prestado a los 4 10,000 pesos. Si son deudores solidarios, A puede pedir el pago de la totalidad, es decir, de los 10,000 pesos a 3. Y 3 tienen que pagarle a A la totalidad de la deuda. ¿Ya? Lo mismo ha de suceder en materia tributaria cuando los terceros responsables sean 2 o más personas. Entonces, su responsabilidad es solidaria y el pago de la deuda se puede exigir a uno solo de ellos. ¿Ya? Entonces, aquí no es que el tercero responsable está actuando dolosamente. No, sino que aquí hablamos que son 2 o más terceros responsables del manejo o la administración de un patrimonio ajeno. Entonces, la administración tributaria, ¿quién va a pedir? A cualquiera de esos terceros responsables. No va a elegir a quien más le convenga, sino va a elegir a cualquiera que vea que puede cubrir la deuda tributaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace quien ha pagado? Y esto también sucede en cualquier otro tipo de deuda. Si son 2 o más los deudores y uno ha cancelado, el que ha cancelado tiene la posibilidad de iniciar la acción de repetición en contra de los otros codeudores. ¿Qué es la acción de repetición? Es cobrarles el monto de dinero que ha pagado en demasía. ¿Por qué? Porque digo en demasía. Porque si son 10,000, por ejemplo, y cada uno ha recibido 2,500, y en el ejemplo 3 ha pagado los 10,000, él ha pagado 7,500 que no le correspondía pagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Con la acción de repetición, cobrar, o sea, recuperar el dinero que ha pagado por los otros. Y entonces, esa es la primera situación cuando hablamos de los terceros responsables que tienen esa calidad, decimos, porque administran patrimonio ajeno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ayer ya estábamos medio cansados y hemos explicado esto muy rápido. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Está claro? Está claro. Ya. Gracias. Ahora, hemos dicho también que el tercero responsable ha de ser también como efecto de la sucesión hereditaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la sucesión hereditaria? Hemos dicho que toda persona tiene su propio patrimonio, ¿verdad? Hemos dicho que el patrimonio es ese conjunto de bienes, acciones y derechos que tiene la persona que han de ser evaluables en dinero, o sea, que han de tener una significación económica. Entonces, cuando alguien muere, ese patrimonio
tiene que pasar a alguien, o sea, no puede quedar en la nebulosa, o sea, en la nube, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alguien tiene que administrar ese patrimonio o alguien tiene que cumplir con las obligaciones que tiene pendiente esa persona. Entonces, cuando esa persona fallece, o sea, se llama el decuius o el causaviente, tiene sus herederos, o sea, quienes tienen que recibir esa herencia, o sea, quienes tienen que entrar en posesión de ese patrimonio para administrarlo. Y eso se llama sucesión o sea, sucesión hereditaria. ¿Quiénes son los herederos? Los primeros herederos, o sea, los forzosos, los que necesariamente han de ingresar a la sucesión hereditaria, son el cónyuge supérstite, o sea, el cónyuge de la persona que ha fallecido, y los hijos. A falta de cónyuge e hijos, han de poder ingresar sus ascendientes, su padre o su abuelo de la persona que ha fallecido, o si no existen, ingresan sus colaterales, es decir, sus hermanos y sus sobrinos. Y si esa persona que fallece no tiene, como dicen vulgarmente, ni perrito que le ladre, entonces recién el Estado ha de ingresar a la sucesión. ¿Ya? Entonces, esa es la sucesión hereditaria. Y la forma en la cual ha de ingresar esa persona, o sea, la forma en la cual los herederos han de poder ingresar a esa sucesión hereditaria, decimos ha de ser a título particular o a título universal. ¿Cuándo es una sucesión hereditaria a título particular? Esto se da generalmente cuando el causante o el decuius o la persona que ha fallecido ha dejado un testamento y ha establecido que un determinado bien ha de ser para un heredero, puede ser forzoso, puede ser legal o puede ser una tercera persona que no sea heredero. ¿Qué es lo que se está haciendo en la sucesión a título particular? Se está individualizando el bien que está recibiendo ese heredero, ¿ya? Y esa persona se ha de llamar legatario, o sea, el bien que le está entregando, o sea, que le está sucediendo, el testador se llama legado. Entonces, puede también existir un tercero responsable por una sucesión hereditaria a título particular. Cuando también puede ser un legado, o sea, puede ser una parte o puede ser una donación. ¿Qué es una donación? Es el regalo que está haciendo una persona a otra. Y eso tiene que ser por causa de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos herederos a título particular? Estos herederos a título particular son responsables solidarios con el sujeto pasivo, o sea, con el decuius. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen que cancelar la obligación que ha dejado el causante, o sea, o que ha dejado el testador. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 34 del Código? Dice, responsables solidarios por sucesión a título particular. Son responsables solidarios con el sujeto pasivo en calidad de sucesores a título particular, o sea,
Está hablando de quién era el sujeto pasivo, el propietario de ese bien que ha dejado como legado o ha dejado como donación. ¿Cuál es la diferencia entre legado y donación? La donación es un regalo que está haciendo. Es el desprendimiento que tiene una persona de dejar a otra a cambio de nada. ¿Ya? Y puede ser ahí un heredero. ¿Qué es el legado? El legado es la individualización del bien que está dejando a un heredero. ¿Yes? Entonces dice, ¿quiénes son estos sucesores a título particular? Los donatarios y los legatarios por los tributos devengados con anterior a la transmisión. Entonces, si por ejemplo, Manuel fallece, ¿ya? Y tiene 3 herederos. Tiene el heredero A, el heredero B y el heredero C. Y como legado al heredero C le ha dejado un vehículo, ¿ya? Un vehículo que le gustaba mucho a C. ¿Qué tributo se cancela por la propiedad de un vehículo? El impuesto a la propiedad del vehículo automotor. Entonces, si Manuel no ha cancelado el impuesto a la propiedad de vehículo automotor, ¿quién va a tener que pagar ese impuesto? Ha de tener que pagar C como tercero responsable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él ha recibido a título de legado, a título de herencia, ese vehículo. Y es lógico que él tenga que pagar, ¿no? Porque no va a ir la administración tributaria a tocarle el nicho y decirle, Manuel, debe por favor usted el pago y no va a salir el muerto de su nicho o de su cajón para pagar, ¿verdad? ¿Quién ha de tener que pagar ese tributo? Ha de ser el legatario. ¿Ya? Por eso es tercero responsable a título de sucesión hereditaria. ¿Quiénes más pueden ser? Los adquirientes de bienes mercantiles por la explotación de estos bienes y los demás sucesores en la titularidad o explotación de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. Es decir, ayer ustedes me daban un ejemplo, ¿no? La brostería El Pollito Feliz ha sido transferido a otra persona, pero no ha sido transferido por una compraventa, sino ha sido transferido como efecto de una sucesión hereditaria. Entonces, si se trata de ese tipo de negocios, entonces también ellos, o sea, el que ha recibido, el que ha adquirido ese negocio, también es responsable solidario por sucesión a título particular. ¿Ya? La responsabilidad establecida, dice, está limitada al valor de los bienes que se reciban, a menos que los sucesores hubieran actuado con dolo. Es decir, si se ha recibido el auto y es un auto cuyo valor es 15,000 y la deuda que tiene por impuestos es 17,600, ¿hasta dónde va a cubrirse? Se va a cubrir solamente hasta el valor del bien que ha recibido como legado. Salvo, nos dice, o sea, siempre la ley ha de buscar situaciones que puedan hacer ir más allá a la administración tributaria de cobrar ese tributo omitido a quien ha recibido el bien, dice, salvo que quien recibió hubiese actuado con dolo. ¿Ya? Ahora, la responsabilidad también dice de los adquirientes de bienes mercantiles por la explotación de esos bienes
cesa, o sea, termina a los 12 meses de efectuada la transferencia. Y si esta fuera formalmente comunicada a la autoridad tributaria, con 30 días de anticipación por lo menos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se está haciendo, ¿no es cierto? O sea, dice, los que han adquirido esos bienes mercantiles solamente van a ser responsables del pago de la deuda tributaria en el plazo de un año, desde el momento en el cual ellos han recibido o se ha dado la transferencia de esos bienes. Ahora, la segunda forma, hemos dicho, la sucesión puede ser a título particular y también a título universal. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es la sucesión a título universal? Es decir, que el heredero ha recibido la totalidad de los bienes de su causante, o sea, los bienes del decuyos. Entonces, esa persona que recibe a título universal, ¿qué sucede? Ahí la ley hace una ficción, o sea, la ley entiende que el patrimonio del heredero con el patrimonio del causante se devolver un solo patrimonio. O sea, no es como en el título, a título particular, que se puede identificar cuál es el bien exclusivo que ha recibido la persona como herencia. Pero cuando hablamos de sucesión a título universal, quiere decir que el heredero recibe el activo y el pasivo de esa herencia. Y además que confunde, o sea, une su patrimonio con el patrimonio de su causante. ¿Qué sucede en este caso? El artículo 35 nos dice los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que pueda acogerse al beneficio de inventario. O sea, en primera instancia, ¿quién va a pagar? El heredero. Pero cuando hay sucesión a título universal, primero que la persona que ha fallecido no ha dejado ningún testamento, ¿ya? Es una sucesión mortis causa, ab intestatus se llama, o sea, sin testamento. Entonces, cuando hay ese tipo de herederos, estos herederos tienen tres posibilidades. Primero, aceptar en forma pura y simple la herencia, aceptar con beneficio de inventario y tercero, renunciar a la herencia. Vamos a ir por el tercero. ¿Qué pasa si el heredero renuncia? Dice, yo no quiero recibir ningún tipo de herencia del causante o del decuyos. ¿Quién va a ingresar a la sucesión hereditaria? La persona que, de acuerdo a la ley, le corresponda hacer. O sea, si son los herederos forzosos y el cónyuge y los hijos deciden no aceptar la herencia, entonces ha de pasar a sus ascendientes, o sea, a sus padres, a sus abuelos, ¿verdad? Entonces, ellos sí adquieren la calidad de sucesor a título universal. O puede también optar por la segunda opción que tienen los herederos. Es decir, antes de aceptar la herencia, voy a hacer un inventario. Eso se llama la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Que antes de entrar en posesión de los bienes de la herencia, primero van a hacer un inventario ante notario de fe pública para que se establezca cuál es el patrimonio que ha dejado el causante, cuáles son las deudas
que tiene. ¿Para qué? Para que las deudas que pudiera tener el causante, es decir, la persona que ha fallecido, sean canceladas con el patrimonio que ha dejado el causante. O sea, el causante es la persona que ha fallecido, ¿ya? O el de cuyos. Entonces, si el heredero hubiese aceptado la herencia con beneficio de inventario, se ha de considerar como si fuera una sucesión, o sea, los efectos, la sucesión a título particular. ¿Eso qué implica? Que las obligaciones tributarias que tenga ha de pagarse con el patrimonio del causante. Pero si acepta en forma pura y simple, es lo que les decía, junta su patrimonio del heredero y del causante y las obligaciones tributarias se han de pagar con ese patrimonio, incluyendo el patrimonio del heredero en caso que no alcance el patrimonio que dejó el causante. Dice, en ningún caso serán transmisibles las sanciones. ¿Ya? En ningún caso serán transmitibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante, que pueden ser pagadas con el patrimonio de este. O sea, ¿qué es una sanción en materia tributaria? A ver, ¿alguien sabe lo que es una sanción o qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es una sanción? Sería como dar un castigo o responsabilizar por algún error o algo que no debía haberse hecho. Ya, esa es una sanción, o sea, es un castigo cuando se hace lo que no se debe o se deja de hacer lo que tenía que hacer. En materia tributaria, cuando hablamos de sanción, nos referimos a lo siguiente. El sujeto pasivo, sea contribuyente, sea tercero responsable o sea sustituto, tiene plazos para cancelar la obligación tributaria. ¿Ya? Por ejemplo, el IVA y el IT, que son impuestos que se pagan mensualmente, hay que pagar hasta, por ejemplo, el sujeto pasivo cuyo NIT termine en 6, tiene que pagar hasta el 19 de cada mes. O sea, se empieza a contar desde el 0 hasta el 9, desde el 13 hasta el 22. ¿Eso qué significa? Que el sujeto pasivo cuyo NIT termina en 0 tiene plazo hasta el 13 del mes siguiente para pagar sus impuestos. El que termina en 1 hasta el 14, el que termina en 2 hasta el 15, así hasta llegar al que termina su número del NIT en 9, paga hasta el 22 de cada mes. ¿Qué sucede si el sujeto pasivo cuyo NIT termina en 15, termina en 2, tiene que pagar hasta el 15, pero paga el día 16 o paga después? Ahí hay una sanción. ¿Por qué? Es un incumplimiento al deber formal. Porque, ¿qué es un deber formal? Son esas obligaciones administrativas que tiene que cumplir el sujeto pasivo. Y una obligación es pagar dentro de plazo. Y si no paga dentro de plazo, entonces puede pagar, no es que ya no, pero ha de pagar con una sanción, que es una multa. Ya es la multa al incumplimiento al deber formal, que ha de ser unas 500 UFBs, y además se le ha de cobrar intereses por cada día de retraso en el pago de su obligación tributaria. Entonces, esas son las sanciones. ¿Qué sucede? Nos dice, cuando hay un heredero a título universal,
él ha de pagar la obligación principal, la obligación tributaria principal, pero que no ha de estar contempladas la sanción, es decir, que si el de cuyo uso o el causante dejó de pagar y por eso se le aplicó una multa de, digamos, de 400 UFBs, el sucesor solo va a pagar la obligación y no va a pagar la multa. Dice, salvo que esa multa ya hubiera estado establecida antes de que la persona fallezca. ¿Ya? Entonces, esa es ¿y cuándo ha de estar libre de la sanción? Cuando la administración tributaria, mediante puede ser una fiscalización o una verificación, como veíamos ayer, establezca que existe esa obligación tributaria. ¿Hasta aquí está entendido lo que son los sucesores a título particular y a título universal, chicos? Sí, doctor. Ya. Ahora veamos qué sucede, dice, con la transmisión de las obligaciones de las personas jurídicas. Cabe aclarar que la transmisión hereditaria, que la sucesión hereditaria, solamente se ha de dar de personas naturales. O sea, una persona jurídica no puede haber un heredero de una persona jurídica como tal. Sí, podrá ser heredero de un socio o de un accionista de una persona jurídica, pero no de la persona en general. Dice, ningún socio podrá recibir a ningún título la parte que le corresponda mientras no queden extinguidas las obligaciones tributarias. Es decir, que cuando se vaya a liquidar, ¿qué es liquidar una empresa o una sociedad? Es que deje de existir esa persona jurídica. O sea, es terminar, dar muerte, si ustedes quieren, a esa persona y se va a recuperar el activo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga y se va a pagar el pasivo. O sea, eso es la liquidación. Pagan a quienes deben y cobran a quienes le deben. Entonces dice, en este caso, cuando una persona jurídica está dejándose, se está extinguiendo, ningún socio o accionista ha de poder recibir la devolución del aporte que hubiera hecho si previamente no se ha cancelado las obligaciones tributarias. O sea, ¿por qué decimos que se devuelve? Ustedes me han dicho que han visto un poquito de lo que es el derecho comercial, lo que son las sociedades comerciales. Uno de los elementos de la sociedad comercial es el capital, ¿verdad? O sea, el monto de dinero con el que trabaja esa sociedad. Y ese capital, ¿quién lo ha puesto? En las sociedades de responsabilidad limitada, decimos son los socios, y en las sociedades por acciones, los accionistas. Entonces, una vez que se liquida una sociedad, debe devolverse a cada uno de los socios o los accionistas el monto de dinero que ha aportado al momento de constituir esa sociedad. O si están haciendo una fundación, al momento de establecer la fundación. Pero aquí nos dice, esas personas no pueden recibir, o sea, no se les puede devolver el capital que ellos han invertido hasta que no se cubran todas las obligaciones tributarias. Ahora dice, las obligaciones tributarias que se determinen de sociedades o entidades disueltas o liquidadas
se transmitirán a los socios o partícipes en el capital que responderán de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiese adjudicado. ¿Esto qué implica? Si una vez que ya se ha liquidado la sociedad, se ha liquidado el negocio y recién se establece la existencia de una obligación tributaria, ¿a quién se va a cobrar? A aquellas personas que hubiesen participado en la constitución de esa empresa o de esa sociedad. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que ellos tienen que responder a la administración tributaria? Hasta el monto en el cual ellos hubiesen recibido como devolución el aporte que hicieron para constituir la sociedad o el negocio. Y aquí entra en juego lo que son el tipo de responsabilidad en las sociedades comerciales. Ustedes deben saber que en la sociedad comercial tenemos dos tipos de responsabilidades, la limitada y la ilimitada. ¿En qué consiste la responsabilidad limitada? Y ahí hablamos de las SRLs, de las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas. Cuando se limita la responsabilidad del socio o accionista hasta el monto del capital que ha pagado o que ha invertido en la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde la administración tributaria ha de poder solicitar el pago? Hasta el monto que hasta el porcentaje del capital social que tenía ese negocio. Y si es de responsabilidad ilimitada, y ahí hablamos de las sociedades en comandita, sea simple o en acciones, o sea, una sociedad colectiva, que responde hasta su propio capital, o sea, responde hasta con su propio patrimonio. ¿No? A eso se refiere lo que es la transmisión de las obligaciones de las personas jurídicas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Si no hay ninguna doctora, tengo una duda. pregunta. Perdón, buenas noches. Vamos. ¿Cómo estás? Dime. Suponiendo que una persona X haya sacado préstamo de un banco, por decir, y para abrir un negocio, pero esta persona en el camino, en el trayecto de ir pagando su crédito, se muere su esposa y no llega a tener ningún hijo y él ha sido hijo único, no tiene a nadie prácticamente. Pero tenía que pagarse los tributos y no lo ha hecho. ¿Qué pasa con esa persona o en qué va a quedar su situación? ¿Esa persona era casada? Viudo. Viudo. Sin hijos. Sin hijos, sin hermanos, los papás también fallecidos. Prácticamente se ha quedado solo, digamos, pero ha fallecido también. Fallece y tiene obligación tributaria. Yo creo que esa deuda tiene que ser castigada, porque es una deuda incobrable. Porque si no hay, ¿a quién le diga ya? ¿Tiene papá? No tiene papá. ¿Tiene abuelo? No tiene abuelo. ¿Tiene hermanos? No. ¿Tiene hijos? No. Entonces, o habría que ver quién ha heredado. Porque de repente hereda a su cuñado. ¿Ya? Porque no creo que su cónyuge también hubiera sido una persona hijo único, ¿verdad? Entonces, si el cónyuge del viudo tenía hermanos, ese es un heredero legal, ¿no? O sea, la ley le dirá entonces que el cuñado ingrese a la sucesión del viudo.
Si hay esa situación, paga el cuñado, ¿ya? Porque es un heredero legal, porque también heredan los colaterales. Pero si no hay nadie, esa persona estaba solito en el mundo y no tenía perrito que le ladre, yo castigo esa deuda. Porque hay forma de castigar deuda, ¿verdad? O sea, ¿a quién vas a cobrar? Es en el ejemplo que les decía. ¿Vas a ir a tocarle su nicho o su tumba? ¿Vas a ir a decir, a ver, sal un ratito y paga lo que debes y volver a entrar? ¿No ves? Y ahora que lastimosamente por la enfermedad se crema a las personas y solo hay cenizas, no vas a ir a las cenizas y le vas a decir, por arte y magia, por favor, vuelva a ser persona, paga y vuelva a ser cenizas, ¿no? Para mí, deuda incobrable, ¿ya? Y que se castigue. O sea, hay que castigarlo contablemente. Porque tienen, ¿no es cierto?, dentro de la nomenclatura de las cuentas, tienen cuentas incobrables. ¿No ve? ¿Nanita? Sí, doctora. Y tiene que haber una razón por qué esa deuda es incobrable. O sea, tendrías que poner en la glosa de tu comprobante, decir, deuda incobrable por muerte del deudor y no tener ningún heredero. Pero ojo, tienes que asegurarte que nadie ha entrado en sucesión de su patrimonio. Porque si alguien, no sé, esa persona habrá tenido primos, habrá tenido a alguien, ¿no? No habrá sido solito. Entonces, alguien tiene que haber entrado en posesión de su herencia. Pero si no ha entrado nadie y es el Estado quien entra en última instancia a la posesión del patrimonio del causante, el Estado tampoco se va a hacer cargo, ¿verdad? Deuda incobrable. ¿Alguna pregunta más? Y castigada, ¿no? Licenciada, pero aludiendo al ejemplo que ha dicho la compañera, si la persona que ha muerto no tiene parientes, por lo menos no cercanos, y tiene cierto patrimonio, pero tiene una deuda tributaria, el Estado podría tomar posesión de sus bienes, o sea, por decir, por lo menos tuviera una casa o un auto o algún negocio para cobrarse la deuda tributaria. Yo pienso, o María ya le ha estado ni posesión de ningún bien. Pero es que cuando esa persona no hay quien herede, ya. Puede ser que la administración tributaria ya haya hecho embargar esos bienes, ¿no? O sea, ya haya actuado coactivamente. Y ¿qué es una anotación? ¿Qué es un embargo? Es decir, un ratito, este bien está como reservado para el pago de la obligación tributaria. Si el Estado ha hecho eso, o sea, si la administración tributaria ha hecho eso, obviamente que tiene que demostrar la administración tributaria que no hay ningún heredero, o sea, que no hay a quien él pueda acudir y por lo tanto puede hacer rematar esos bienes. En el caso que, en el caso que sí tuviera un patrimonio con el que hacer frente a esa obligación tributaria. Pero si es una persona que ha muerto en total insolvencia y todavía ha dejado deudas, si quieren, de su tratamiento médico, entonces no, o sea, siempre la administración tributaria ha de buscar cómo cobrar esas deudas, cómo se cumpla con esa obligación. ¿No? Buscará en derechos reales si esa persona tenía un bien, lo hago embargar, hago todo el trámite y lo hago rematar y con producto del remate va a cobrar la administración tributaria. Igual irá a la alcaldía para verificar si había algún negocio a su nombre, algún vehículo y hace. Pero
Si no tiene nada, ¿con qué le vas a cobrar? ¿Verdad? O sea, ¿con qué se va a pagar la ampliación tributaria? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ustedes son del área contable, son los que más entienden de estos temas, ¿no es cierto?, de las cuentas cobrables o incobrables. Dime. Sí. ¿Ya? No. Desde mi punto de vista, se extingue la deuda. ¿Por qué? Porque ese bien ya tiene un nuevo propietario, que es el municipio. O sea, que es el propio Estado. Entonces, ya yo diría, es como una sanción que le va a dar la ley a la ampliación tributaria por no haber actuado de forma prematura, o sea, por no haber actuado en forma diligente. O sea, eso, desde mi punto de vista, solo va a poder cobrarse la ampliación tributaria si ese bien continúa a nombre del sujeto pasivo que ha fallecido. Entonces, si está todavía en nombre de esa persona, ahí la ampliación tributaria tiene todo el privilegio para poder cobrar la deuda. Entonces, porque hemos dicho, el tributo, o sea, el cobro del tributo es privilegiado. ¿Qué significa eso? Que a quien primero debe pagar la persona que tiene deudas, debe pagar primero al Estado. O sea, primero debe pagar a la ampliación tributaria. Ya, pero si ese bien ya ha dejado de estar a nombre del sujeto pasivo, o porque el Estado lo recuperó o el Estado lo heredó, para mí deuda incobrable. Pero si ese bien ha pasado a manos de otra persona a título de herencia, ahí sí ese bien tiene que ir a cubrir la obligación tributaria. Ahí estamos hablando del tercero responsable a título de sucesión universal. O puede ser a título de sucesión particular, dependiendo cómo lo haya adquirido. ¿Algún comentario más? ¿Algún criterio, pregunta sobre esto? Si no hay nada más, pasamos. Realmente es muy interesante, ¿no es cierto?, ver estos temas que se dan en la práctica, y es ahí donde se me ha ido, que se tienen que ir aplicando todos estos conceptos que estamos viendo. Ahora vayamos a otro elemento de la relación jurídica tributaria, que es la base imponible. A ver, antes de ver la diapositiva, ¿alguien me puede decir qué es la base imponible? ¿O qué entiende por base imponible? ¿Ninguno? El monto económico sobre el cual se aplica la alícuota. ¿Qué es la alícuota, Paola? O Lucy, no sé cuál me está hablando. Es un porcentaje o un monto fijo. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es la base imponible. Ya, la base imponible nos dice es la base de medición del impuesto.
sea, es el monto, la suma de dinero sobre la cual se va a aplicar, como decía su compañera, la alícuota o el monto fijo del tributo. Y la determinación de la base imponible puede hacerse sobre base cierta o sobre base presunta. ¿Ya? O sea, la base imponible es el monto, la medición del impuesto, la cantidad de dinero sobre la que se va a aplicar la alícuota o el monto del impuesto. Y se determina sobre base cierta o sobre base presunta. Cuando hablamos de la base imponible sobre base cierta, un segundito, algo le ha pasado a esto. Ah, ya, perdón, aquí hay un error en esto. Cuando hablamos sobre base cierta, hablamos sobre base cierta cuando la administración tributaria o el sujeto pasivo tienen toda la documentación y toda la información que le ha de permitir establecer esa base imponible. Por ejemplo, los sujetos que llevan registros contables. Ustedes saben qué es un registro contable, llevar su libro diario, su libro mayor, hacer su balance, hacer sus estados financieros, ¿verdad? Esa es la contabilidad. Entonces, si el sujeto pasivo o la administración tributaria cuenta con toda esa información, se ha de trabajar sobre base cierta. ¿Por qué? Porque ha de poder establecer de manera directa, de manera indubitable, cuáles son los hechos generadores que se han dado en ese sujeto pasivo. ¿Eh? Si volvamos a la empresa de ayer, si vamos a establecer cuánto debe pagar, por ejemplo, del IVA, la cervecería Potosina, ¿cómo se establece? Por la cantidad de facturas que haya emitido por la venta de cerveza, ¿verdad? Y además tiene los inventarios en donde establece cuántas cajas de cerveza o cuántas unidades de cerveza han salido del almacén para ser entregado al cliente. Base cierta. Tenemos los documentos, ¿no? Entonces, ahí se trabaja sobre base cierta y se establece cuántos hechos generadores se han dado en ese periodo. ¿Cuándo se trabaja sobre base presunta? Cuando no se tiene esos documentos. Es decir, cuando el sujeto pasivo no tiene, o la administración tributaria no tiene esa información contable o esa información que le ha de permitir establecer cuántos hechos generadores se han dado en el sujeto pasivo. Entonces, ¿en base a qué se va a trabajar sobre base presunta? Dice, a los hechos y circunstancias que estén vinculados o conectados generalmente con el hecho generador de la obligación. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con los médicos? Generalmente los médicos no emiten factura, ¿verdad? O sea, decirle, doctor, factura, por favor, y recién te dan, pero deberían darte la factura en ese momento. Entonces, ¿cuáles van a ser los hechos
vinculados o conexos por los cuales se puede establecer que han habido hechos generadores del tributo. Hay que mirar si el consultorio está lleno, por ejemplo, y cuántos pacientes atiende al día. ¿Ya? Si, por ejemplo, un médico atiende de 9 a 12 y de 3 a 8 de la noche y siempre está lleno, habrá pues que contar. En la mañana atiende 6, 5, en la tarde puede que atienda 7 u 8, el valor de la consulta es 150 y la reconsulta 50, hagamos de cuenta que de los 8 de la tarde, 4 son nuevos, 4 son reconsulta y en la mañana son reconsulta. Entonces, la administración tributaria va estableciendo, se va presumiendo, por eso se habla de base presunta, de que ese médico cuánto va a generar al día. Si decimos atiende 12 pacientes al día, de los cuales 8 son consultas nuevas y cobra 200, y los otros 4 son reconsulta y cobra 50, ese médico está ganando 1.800 bolivianos por día, ¿no? Y eso lo multiplicará por los 20 días que trabaja el médico y son presuntamente, la base imponible ha de ser 36.000 bolivianos. ¿No? O sea, está sobreentendiendo, está presumiendo la administración tributaria cuánto está ganando, cuánto está generando esa persona para aplicar la alícuota del impuesto. Dice, sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permite deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando se dé alguna de las circunstancias que a continuación vamos a ver. Entonces, volvemos. Base cierta. Tengo documentos para establecer de forma clara cuántos hechos generadores se han producido en el transcurso del periodo que se tiene que pagar el tributo. Y sobre base presunta, por aquellas circunstancias que van a permitir presumir o entender que han habido hechos generadores. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales se puede trabajar sobre base presunta? Y el artículo 44 del Código nos dice, la administración tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta. Dice, solamente cuando ha requerido la información, no posee los datos necesarios para determinar sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. Dice, en especial cuando se da algunas de estas circunstancias. Entonces, ¿quién va a establecer sobre base presunta? Es la administración tributaria. Y cuando trabaja la administración tributaria sobre base presunta, nos dice cuando le ha pedido al sujeto pasivo que le entregue la documentación necesaria. Pero el sujeto pasivo no le entrega la información. Y cuando este sujeto pasivo no se inscribió en el registro correspondiente. O sea, ¿cuál es la primera obligación que debe tener una persona que realiza una actividad económica que ha de estar alcanzada por un tributo? Es registrarse donde corresponde, o sea, en el régimen que corresponda, y no lo hace. Segundo, dice que no presente declaración o en la declaración
se omitan datos básicos para la liquidación del tributo. O sea, ¿qué es lo primero? Por ejemplo, si hablamos del impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que va a gravar el impuesto al valor agregado de un comerciante? Todas las ventas que él ha realizado. Pero todo sujeto IVA tiene la obligación de llevar sus libros de compras y ventas. Pero esta persona, ya en la declaración que ha hecho, se ha olvidado, diríamos, entre comillas, se ha olvidado de declarar que ha recibido un importante monto de dinero. Entonces dice omite, no presenta declaración, o en la declaración que presenta está omitiendo algún dato que le permita a la administración tributaria poder trabajar sobre base cierta. Tercera situación por la que se puede trabajar sobre base cierta, que se asuman conductas que en definitiva no le permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. ¿A quién? A la administración tributaria. ¿Cuáles pueden ser esas conductas? O sea, ¿qué sucede cuando en una empresa llega una notificación de impuestos internos, o si trabaja con aduana, de la aduana, y le dice, señores, volvemos con el ejemplo de la cervecería, Cervecería Potosina, vamos a proceder a fiscalizar cómo ustedes han ido pagando IVA e IT más utilidades en los últimos 3 años. Solicitamos se nos entregue la documentación. Generalmente la gente cuando tiene miedo o no ha cumplido con esas obligaciones, ¿qué es lo que hace? Evita entregar la documentación, ¿verdad? O dice, no esté el encargado, no puedo yo recibir esa fiscalización, esa orden, y por tanto vuelve y no lo encuentra, o le da información que no es correcta, o le dice, va a disculpar, justo en este momento toda nuestra documentación está yendo al empaste. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a presumir la administración tributaria? Que hay algo raro, ¿verdad? O sea, que ese sujeto pasivo está ocultando alguna información y por lo tanto no está posibilitando que la administración tributaria fiscalice esos periodos y esos impuestos que ha establecido. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llega la administración tributaria? Prepararles una oficina y darles toda la información para que ellos verifiquen o fiscalicen que se está pagando conforme a ley. Tercero, dice que se asuman conductas, y hemos visto. Cuarto, que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. Es decir, ya, haga usted la fiscalización, o sea, le permiten, no le cierran la puerta, pero no le dan la información que solicita la administración tributaria. O sea, puede decir, aquí está mi balance, y vea usted si hubo utilidad o no para pagar el impuesto a las utilidades. ¿Qué es lo que respalda un balance, chicos? O unos estados financieros. ¿Cuál es la diferencia entre balance y estados financieros? A ver. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre un balance y un estado financiero? Un balance sería el movimiento de los activos y los pasivos, el capital, y en los estados sería englobando todo ya, los ingresos y los gastos más. Ingresos, gastos, más establece cuánto es el patrimonio. O sea,
activo, pasivo y patrimonio. Es lo que se tiene que reflejar en los estados financieros, ¿verdad? Y en el balance solamente ingresos y gastos. ¿Con qué hacen el balance? ¿En base a qué van a hacer un balance? En base a saldos anteriores. En base a los saldos. ¿Y en base a qué también? ¿Qué utilizan para hacer sus balances? Activos y pasivos. Libros Transacciones. diarios, libros diarios, Libros de compras y venta. libros de compra, libros de venta, inventarios y demás. Entonces, dice, ¿cuándo va a trabajar sobre base presunta? Cuando no le presenten esos libros que son cuando sean requeridos por la administración tributaria. Es decir, sí están muy bien sus estados financieros, pero aquí hay algo que no entiendo. ¿No ve? Entonces va a decir, ¿en base a qué usted ha llegado a esta conclusión? Hay que demostrar con los papeles de trabajo en los que han hecho su balance y los papeles de trabajo con los que han hecho los estados financieros. Pero no lo hace, o sea, no le presenta. Listo, ahí base presunta. Dice, o cuando se den alguno de las siguientes circunstancias. O sea, todas estas situaciones que estamos analizando se tienen que dar para que la administración tributaria trabaje sobre base presunta. Dice, cuando se ha omitido del registro de operaciones ingresos o compras y la alteración del precio y del costo. Entonces, sí, se ha comprado, ¿ya? Se ha comprado algo, pero digamos se ha comprado a 100, pero se ha puesto 120 o puede ser 90. O sea, algo no cuadra, ¿verdad? Algo no está claro. O cuando no se ha registrado, esas operaciones. Entonces, aquí usted en su inventario dice que tiene 2 retroproyectoras que han ingresado el 2020. Pero usted en su libro de registro de compras, ¿por qué no ha puesto el valor de esas retroproyectoras? Un ejemplo. Entonces, ahí hay algo, o sea, cuando se trabaja sobre base presunta, es que hay algo que no está claro, ¿verdad? Segundo, el registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. En el primer caso, se omite registrar. En el segundo caso, se registra algo que nunca se dio. ¿Ya? O sea, o que no se compró, que no se gastó o que no se recibió. Pero hay ese, dice, aquí tenemos un registro de una máquina que hace las etiquetas de las botellas de la cerveza. Pero, ¿dónde está? Muéstreme. No hay esa máquina. Algo raro está pasando, ¿verdad? Ustedes que son de auditoría saben descubrir todas estas cosas, o no les enseñan a que ustedes descubran dónde está la falla. ¿Verdad? Ese es su trabajo, eso es lo que van a hacer, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿No ve? Usted son expertos los auditores. Con todo respeto, yo digo, el auditor es como ese perro bulldog que está oliendo, husmeando, ¿dónde están las cosas malas? Con el respeto de su profesión, ¿verdad? Entonces, van a ir descubriendo estas cosas. Dice, la omisión o alteración en el registro de existencias que deben figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos. Entonces, ¿de qué nos está hablando este
numeral 5 del artículo 44 del Código. De todas esas irregularidades que se dan en el manejo contable del sujeto pasivo. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería decir algo? Deme un segundito, me voy a ir a traer más agüita, ¿ya? Así descansamos 2 minutos. Sobre institución y un inventario de lo que compran y cómo se va utilizando todas esas compras que realicen. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que hacer en forma ordenada, ¿no? O sea, el inventario tiene que hacerse en forma ordenadita, sin errores, sin borrones, ¿no? Y ver cuánto ha costado. Por ejemplo, cualquier institución pública o privada ha de comprar bolígrafos, ¿no? Para entregar a sus trabajadores. Entonces tiene que decir cuántas cajas de bolígrafos se han comprado y cuántos bolígrafos se están utilizando y cuánto cuesta cada uno. Entonces, si eso hace mal dentro de su inventario, también han de dar lugar a que se trabaje sobre base presunta. Dice, alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. Entonces aquí hay información que va a entregar el sujeto pasivo, pero es una información que es imposible poder leerla, ¿verdad? O sea, no se puede encontrar, si ustedes quieren, la forma de poder entenderla o bajar esa información. Entonces, ahí se trabaja también sobre base presunta. La existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros, manuales o informáticos, registro de cualquier tipo o contabilidad que contenga, nos dicen, información de interés fiscal que no coinciden para una misma actividad comercial. O sea, muchas veces, seguramente ustedes les han visto en la facultad, que anteriormente se llevaba 2 tipos de registros, uno para pagar impuestos y otro para trabajar normalmente. Entonces, está prohibido por ley que una empresa lleve 2 registros paralelos de su contabilidad. Eso no quiere decir que no pueda llevar registros, muchos llevan en bolivianos y otros, y paralelamente se lleva en dólares. Entonces, si hay ese tipo de información, ambos registros deben arrojar los mismos datos. O se destruyan los documentos contables antes del periodo de la prescripción. O sea que la prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el paso del tiempo. O sea que la prescripción es un instituto, una figura del derecho que por el paso del tiempo se gana o se pierde un derecho. En este caso, la prescripción en materia tributaria ha de ser de 8 años en que la administración tributaria ha de poder hacer uso de esas facultades. Entonces, durante todo ese tiempo, el sujeto pasivo debe necesariamente conservar sus registros contables. O la sustracción a los controles tributarios, la no utilización o uso indebido de etiquetas, sellos, timbres, etc. Entonces, todas esas situaciones que hemos visto, y si se presentan cualquiera de ellas, una o más, en el mismo sujeto pasivo, ha de dar lugar a que la administración tributaria determine la base imponible sobre base presunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja sobre base presunta? Dice, cuando proceda la determinación sobre base presunta, ha de
utilizar cualquiera de los medios que establece el propio Código Tributario. Dice, por ejemplo, aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Entonces, les hablaba el ejemplo de los médicos, ¿verdad? Que son los que menos cumplen con sus obligaciones tributarias, con todo el respeto que se merecen los señores médicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar esos datos indirectos, ¿ya? O esos elementos. A ver, señorita, a la enfermera del médico le dirá, ¿cómo el médico? ¿Cómo hace usted sus citas? Anota en un cuadernito la fecha y la hora en la que debe venir cada paciente. Entonces, va a agarrar la administración tributaria, va a revisar ese cuadernito y ahí va a establecer cuántos pacientes atendió en el día. Y son tan buenas a veces las secretarias de los médicos, las enfermeras, que al lado del nombre de cada paciente ponen un numerito, ¿no? 50, 100, 80, etcétera. Es lo que está pagando esa persona. Entonces, gracias a eso, la administración tributaria ha de poder establecer la base presunta. O dice, utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deben compararse en términos tributarios. Entonces, aquí dice, bueno, a ver, este doctor paga sus impuestos, pero, caramba, está con un auto nuevo, ¿verdad? A veces aparece cualquier profesional con un auto nuevo, pero no ha declarado la existencia de ese nuevo bien. Entonces, la administración tributaria es inteligente. Ahí ustedes, los auditores, tienen un papel muy importante, ¿verdad? Porque ustedes van a deducir que ahí hay un ingreso que no está siendo declarado, ¿verdad? O sea, esa es la labor del auditor, esa es la labor del contador, o sea, verificar. Como les digo, ustedes tienen un sexto sentido para poder husmear y para poder establecer dónde está el error contable, ¿verdad? Pero esa persona está declarando que recibe un sueldo, pero ese sueldo no alcanza como para poder pagar, por ejemplo, la compra de un auto nuevo o la compra de o pagar un crédito en el banco. Algo está sucediendo. O sea, no están declarando todos los ingresos que están percibiendo. Vayamos a buscar de dónde saca el dinero esa persona para pagar estas cosas, ¿verdad? O sea, ustedes entienden más que nadie cómo se trabaja para descubrir dónde está la plata, ¿verdad? Valorar signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que posean en supuestos similares o equivalentes. Aquí, ¿cómo se podría hacer? Por ejemplo, a los abogados, ¿cómo se nos controla? Ya si, por ejemplo, hay un abogado que no da factura y va a la administración tributaria y dice, no, yo apenas he facturado 2 cositas en el mes. ¿Qué medios va a utilizar la administración tributaria? ¿Cuáles son aquellos índices o esos signos que utiliza? Entonces, se da el trabajo de ir a los tribunales y revisar cuántos procesos tiene cada abogado, o sea, el abogado al cual se le está haciendo una fiscalización.
Entonces, este abogado en el último mes ha ingresado 8 demandas nuevas, 8 procesos nuevos. Se va a ir al colegio de abogados y va a decir cuánto se cobra por cada uno de estos procesos. Entonces, dirá si ha ingresado este abogado 8 demandas nuevas y cada demanda se cobra, por decir, 2,000 bolivianos, ¿cuánto ha ingresado el abogado este mes? 16,000 bolivianos. Entonces, esa es la base presunta sobre la cual ha de trabajar la administración tributaria para establecer sobre qué monto ha de pagar ese abogado, ese médico, ese arquitecto, o sea, cualquier persona o esa fábrica, cuánto ha de pagar de impuesto. ¿Está entendido lo que es la base presunta y la base cierta, chicos? Sí. Sí, doctora. Sí, es interesante, ¿no es cierto? Sobre todo, perdón. O sea, sobre todo trabajar sobre base presunta, hay que tener mucho cuidado también en cuanto a las apreciaciones que se hacen para establecer los ingresos tributarios. Muy bien, hemos visto base presunta. Vamos a ver. Nos falta ver otro elemento que no he puesto en las diapositivas, que es el domicilio tributario. ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio? O sea, el domicilio es el lugar donde habitualmente una persona vive o realiza su actividad económica. ¿Por qué es importante conocer el domicilio de la persona? Porque ahí se lo ha de encontrar para poder hacerle cualquier notificación que sea válida. O sea, para ir a encontrarlo y dejarle, puede ser una notificación para una verificación o simplemente para revisar cómo está trabajando la persona. Entonces, en materia tributaria, el domicilio, o sea, nos dice que todo contribuyente, todo sujeto pasivo, debe establecer su domicilio en el territorio nacional. O sea, un sujeto pasivo boliviano y que realice su actividad aquí en Bolivia, no puede, pues, establecer un domicilio fuera de nuestras fronteras. ¿Cuándo y dónde cuándo va a establecer el domicilio? En el momento en el cual se esté registrando en impuestos internos o en la aduana nacional, ¿verdad? En impuestos internos, ¿cuándo? Cuando se registre, cuando obtenga su NIC, su número de identificación tributaria. Ahí es el momento en el cual tiene que decir dónde va a realizar su actividad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no lo hace? ¿Ya? O sea, si por descuido no establece el domicilio. ¿Qué pasa con las personas naturales? ¿Sí? Ya sabemos quiénes son las personas naturales. Dice, cuando esa persona no ha señalado su domicilio o el domicilio que ha puesto no existe, entonces hay 3 posibilidades que puede utilizar la administración tributaria para establecer el domicilio de esa persona. Primero, ha de considerar como domicilio el lugar de su residencia habitual, es decir, el lugar donde vive, su casa. ¿Cómo va a saber cuál es su casa? Cuando se va a obtener el NIT, cuando uno va a registrarse, tiene que presentar 2 facturas de luz, ¿verdad? El de su casa, el de su vivienda, y el del lugar donde va a realizar la actividad económica. Entonces, si
es el lugar donde o no existe o está, o muchas veces sucede, ¿no? Me han dicho que es en la calle Ayacucho 28, pero en la calle Ayacucho 28 no es la oficina del abogado, sino es de repente una farmacia y esa farmacia es antigua. Ajá, es un domicilio, no va. Entonces va a ir donde vive. O puede tomar, dice, el lugar donde desarrolla su principal actividad. ¿Ya? En caso de no conocerse la residencia o dificultad para determinar. O en su caso, dice, ¿dónde se ha dado el hecho generado? O sea, ¿dónde se ha dado el hecho generador? ¿Dónde ha realizado esa actividad que está grabada? Ahí va a ser el domicilio de la persona. Ya, entonces, cualquier notificación que haga la administración tributaria en cualquiera de estas tres situaciones, nos dice es válido. A no ser que el sujeto pasivo pudiera demostrar que el lugar donde se le ha hecho la notificación no es válida. Y eso generalmente sucede, ¿no? Muchas veces se notifica donde no corresponde. Siempre al notificar hay que tener cuidado que reciba la persona a quien se está buscando. ¿Qué pasa con el domicilio de las personas jurídicas? Entonces, las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, a tiempo de registrarse en la administración tributaria, ha de tener que establecer un domicilio. Si no lo ha hecho, o ese domicilio es inexistente, ha de considerar la administración tributaria como domicilio donde está su dirección o su administración efectiva, es decir, donde están sus oficinas administrativas. Por ejemplo, aquí en Sucre nosotros tenemos la fábrica de cemento. Ya, o sea, la fábrica de cemento, ¿dónde está? Esta salida camino a Cochabamba, ¿verdad? Pero su administración, o sea, sus oficinas administrativas, están por la terminal de buses. Entonces, el primer lugar donde la administración tributaria ha de buscar a Francesa, si no hubiera puesto un domicilio especial, ha de ser en esas sus oficinas administrativas. Si no encuentra las oficinas administrativas, ha de ser el lugar donde está su actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal de Francesa? La fabricación de cemento. Entonces, va a tener que irse hasta la planta, casi salida a Cochabamba. Y si no encuentra ninguna de esas dos direcciones, entonces se ha de ir a su minuta de constitución. ¿Por qué? Porque toda persona jurídica, para poder existir válidamente, ¿no es cierto?, tiene que hacer un documento en el cual se está constituyendo. Y cuando hablamos de las sociedades comerciales, un requisito es que en su minuta de constitución se establezca su domicilio. Igual que una sociedad civil, una fundación, una ONG, igual tiene que poner el domicilio donde ha de funcionar. Y si no hay ninguna de las tres situaciones anteriores, o sea, si es imposible encontrar al contribuyente, persona jurídica, en esas circunstancias, la administración tributaria ha de establecer que el domicilio es donde se ha dado el hecho general. ¿Ya? O sea, en ambos casos, tanto personas naturales como personas jurídicas, el último recurso que utiliza la administración tributaria para establecer el domicilio es el lugar donde se ha dado el hecho general. Ahora, no se han inscrito, o sea, dice, de las personas naturales y asociaciones o unidades económicas
sin personalidad jurídica que no estuvieran inscritos en la administración tributaria, su domicilio ha de ser donde se dé el hecho general. Por ejemplo, en esta época, en todas las ciudades del país y del mundo, se hacen ferias para Navidad, ¿verdad? Entonces hay un grupo de amigos o un grupo de personas que dicen, generemos ingresos para esta Navidad y compremos juguetes y vayamos a vender a la feria. Y ahí son juguetes carísimos. Entonces, ellos no se han inscrito, no están registrados ni en impuestos internos ni en el registro de comercio y han ido a vender sus juguetes a la feria de Tarija. Entonces, ¿dónde van a pagar? ¿Dónde tienen que pagar ellos el tributo? Tiene que ser en Tarija. ¿Por qué? Porque es ahí donde se ha dado el hecho general. O sea, es ahí donde ellos han realizado la actividad económica que da lugar al nacimiento del pago de un impuesto. Y también nos dice el código, nos dice la norma, que pueden las partes establecer un domicilio especial, es decir, que para esa actividad, para la realización para el cumplimiento de esa obligación donde se va a dar nacimiento a una obligación tributaria, pueden establecer un domicilio especial. Es decir, como vamos a hacer la actividad, por decir una empresa de Potosí y una empresa de Santa Cruz, van a hacer un negocio que se va a ejecutar en la ciudad de Cochabamba, pueden decir, para esta actividad específica, el domicilio ha de ser en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, tampoco se cierra la norma a que las personas puedan establecer de manera voluntaria un otro domicilio que no sean los indicados anteriormente. Entonces, hemos visto ya cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Alguna pregunta sobre el domicilio? Doctora, una consulta, o no sé, Sí. sobre el domicilio. Creo que ahora las notificaciones, o no sé, meses hacia atrás, como no podían salir las personas, estaban haciéndolo mediante correo. Y Mediante correo electrónico. Correo electrónico. Y necesariamente, bueno, ahora que ya no hay la restricción tan dura, tendrían que ir a entregar. Tendría que haber alguna resolución de la administración tributaria que haya establecido que por el tema de la pandemia hayan establecido que las notificaciones han de ser electrónicas. Entonces, ahí es cuando hablamos del derecho tributario administrativo, ¿verdad? O sea, son disposiciones que está estableciendo la administración tributaria para poder hacer las notificaciones. Si han establecido así, entonces, si ha pasado la pandemia y ya se puede caminar por la ciudad, entonces ya esas notificaciones no serían válidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? También hay las notificaciones masivas. Por ejemplo, este fin de semana, la alcaldía de Sucre ha sacado una separata en el periódico, el Correo del Sur, donde ha notificado a todos los propietarios de vehículos, de inmuebles o de actividades económicas. Ha hecho, por ejemplo, Periquito de los Palotes adeuda por impuesto a la propiedad de bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esa notificación masiva que se hace por periódico, que está establecido en el código? La administración tributaria
no está obligada a ir a buscar a cada una de las personas en su domicilio. Entonces, habría que revisar si la Administración Tributaria ha emitido alguna resolución normativa de directorio para hacer ese tipo de notificación. Porque si no hay una resolución y han hecho esas notificaciones, hay que solicitar la nulidad de esa notificación. Ya, o sea, no es que como efecto de la pandemia ahora la gente quiera hacer lo que quiere, ¿no? O sea, tiene que estar todo debidamente respaldado por una norma, por una disposición legal. ¿Alguna pregunta más? Ya, cuando hemos hablado de la base imponible, hemos hablado de la alícuota, hemos hecho la alícuota que es el porcentaje fijo que se va a aplicar sobre esa base imponible. Por decir, el IVA se paga el 13%. No importa cuánto sea la base imponible. Puede ser una base imponible de 100, aplicas el 13%. Una base imponible de 500,000, igual aplicas el 13%, o sea, es el mismo. O puedes aplicar un monto fijo. Por ejemplo, el impuesto a la salida hacia el exterior, creo que está en 450 bolivianos. Entonces, es un monto fijo. Cuando hemos hablado del territorio, estamos hablando de lo que es el domicilio, y el temporal, hemos visto el momento en la realización del hecho generado, ¿no? Entonces, habríamos terminado con lo que es la relación jurídico-tributaria. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Si no hay, entonces ahí nos quedamos. Mañana vamos a pasar clases de 7 a 9 o quieren, o qué horario prefieren ustedes para mañana sábado. El anterior sábado pasaba gente que a partir de las 6:30 tiene otras clases. A ver, sus comentarios. De 4 a 6 está bien, licencia. Como la anterior semana, de 4 a 6, chicos, todos pueden, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que a partir de las 6:30 se cruza con otro curso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana de 4 a 6. Ya mañana vamos a ver las formas de extinción de la obligación tributaria. Hemos visto cuándo nace y mañana vamos a ver cuándo se extingue. Que tengan buenas noches. Hasta mañana. Igualmente, doctora, hasta mañana. Doctora, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.